Salmo 91, con oración poderosa de protección espiritual de Dios. Leemos el Salmo 91, usando en este caso la versión Nueva Traducción Viviente. Al final haremos un comentario y una oración final. Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás los leones y las cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Devocional, versículo por versículo. Ahora veremos un breve comentario devocional del Salmo 91, escrito por Esteban Correa. Los versículos 1 y 2 nos hablan de vivir al amparo del Altísimo. Esto nos muestra que no se trata de tener una vida de incredulidad alejada de Dios. Nosotros decidimos estar a su lado. Es un compromiso permanecer en oración, en comunión con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Es un llamado a estar buscando a Dios continuamente, a seguir los caminos de Jesús en nuestro diario vivir, poniendo nuestra confianza en Él sobre todas las cosas. También incluye tener comunión con otros hermanos, recibiendo y sirviendo al Señor. Mateo capítulo 18 versículo 20 dice: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Para estar en la presencia de Dios, debemos compartir y orar con otros hermanos. Hoy es el día que Dios te está diciendo que tengas un estilo de fe comprometido de todo corazón con Él. No confundiendo esto con las apariencias religiosas. Es respetar y temer al Señor con todo nuestro corazón. Así alcanzaremos descanso bajo la sombra de sus alas como hijos amados. Estaremos seguros, semejante a estar dentro de un fuerte castillo que nos brinda protección. El versículo 3 nos da la promesa que nos librará y protegerá de las trampas del enemigo.
y de las enfermedades mortales. Dios nos cuida de errores y malas decisiones. Conocer la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, nos ayuda a vivir bajo la revelación y protección del Señor. El mundo está lleno de peligros, pero de estas cosas el Señor resguarda a aquellos que han decidido vivir bajo su amparo. Versículo 4. El símbolo de las plumas y las alas del versículo 4 nos muestra la dedicación, como la tiene una madre o un padre. Ese amor único, especial, que los padres tienen con sus hijos. Incluso en la naturaleza podemos ver cómo una madre es capaz de defender con fuerza y agallas a sus crías. Así, también nuestro Padre es el guardador de nuestras vidas. Versículos 5 al 8. Nos habla que el amor de Dios nos da una seguridad plena. Nos hace vivir libres, en paz, en gozo y confiados. El enemigo quiere atacar. Ha venido a matar, a robar, destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Las catástrofes, las plagas y la mortandad son una amenaza para el mundo, pero el Señor nos librará de todas ellas. Los que son fieles son recompensados con el favor de Dios. Los que lo desprecian tendrán consecuencias. En los versos 9 y 10, una vez más nos llama a hacer al Señor nuestro refugio para tener esta protección. Es una protección especial para aquellos que deciden poner al Señor como el todo en su vida, que lo aman sobre todas las cosas. El verso 10 tiene una promesa para nuestro hogar. Esto incluye nuestras pertenencias. Nuestra familia, en toda su integridad, dice que ninguna plaga se acercará. El Señor mantiene lejos de la casa de los justos la calamidad. Versículos 11 y 12. Dios promete enviar ángeles que están a nuestro resguardo. Ellos son sus fieles servidores en el cielo, que vienen a la tierra a defender a los herederos de la salvación, para que no tropecemos. También agrega que sus propias manos están con nosotros. Las mismas manos de Dios nos cuidarán de que nuestro pie no se lastime. Esto es nuestro camino, los lugares donde andamos, los proyectos que hemos elegido, los que Él nos guiará para realizar. El camino es nuestro avance y trabajo, lo que hacemos a diario. Los emprendimientos y labores que tenemos que hacer en la vida. Estas cosas están vigiladas por nuestro Dios y Padre para no tomar caminos cerrados. Versículo 13. El verso 13 nos habla de pisotear escorpiones y cobras, semejante a la afirmación del Señor Jesús, cuando nos dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19: Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Tenemos autoridad como hijos de Dios. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo y el glorioso Espíritu Santo vive en nosotros, con el propósito de llenarnos, sanarnos y guiarnos a toda victoria. La oración ungida en el nombre de Jesús tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Una persona y una familia debe orar continuamente, cada día, darle la bienvenida al Espíritu Santo en cada asunto, declarando en fe la victoria de Jesús sobre el mundo y el poder del mal.
versículos 14 y 15. Dios promete responder, rescatar, proteger, estar con nosotros y honrar a quienes amamos su nombre, los que confían en Él. Y nos ha dado muestras de amor en Cristo Jesús. Amor a Dios sobre todas las cosas es el primer y gran mandamiento. Por eso es importante dedicarnos a este amor, honrar a Dios con nuestra vida. Temer es respetar su persona, obedecer con el corazón. El Señor está interesado en la sinceridad de nuestros corazones. Cuando llamemos, Él responderá. Estará con nosotros con su amable y hermosa compañía. Y el versículo 16, la última promesa que nos da es larga vida y salvación. Andar en el Espíritu Santo es paz y gozo. Su palabra es salud para nuestro cuerpo. Jesús dijo: pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. La insistencia y permanencia trae respuestas de Dios. Su bendición se manifiesta en aquellos que temen su nombre. Hay salud, larga y buena vida para los que se amparen a la sombra del Altísimo, nuestro castillo, nuestro refugio, nuestro libertador. Oremos de esta forma. Gracias, Dios Padre, por estar con nosotros, como nuestro refugio seguro que eres, un fuerte castillo que podemos habitar con nuestras familias. Gracias por llamarnos a la fe, a respetar y obedecer tu palabra, para así vivir resguardados de toda clase de mal. Declaramos que tú eres nuestro alto refugio en todo tiempo. Nos colocamos ahora bajo la sombra de tus alas. Permanecemos en ti. Entregamos bajo tu protección nuestra vida, casa, familia, actividades, nuestra entrada y nuestra salida en todo tiempo y en todo lugar. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos perdones y limpies de todo mal. Gracias a Dios porque estamos cubiertos y limpios por la sangre de Cristo. Todo nuestro ser y nuestra vida está bajo tu protección. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Tú eres nuestra ayuda en todo tiempo. Nuestras finanzas, salud, ministerio, trabajo, estudios, en toda actividad. Gracias, Padre, por darnos tu Espíritu Santo. Pedimos, creemos y declaramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 23, con oración poderosa y explicación. Ahora leeremos el Salmo 23 usando en este caso la versión Reina Valera actualizada, y al final haremos un comentario devocional y una oración. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahora veremos un comentario devocional del Salmo 23, escrito por Esteban Correa.
Versículo 1. David es el autor de este salmo, y en los versículos 1 y 2 vemos que hace una comparación de Dios con un buen pastor. David era pastor de ovejas y comprendía bien esta actividad. Sabía que un buen pastor estaba para el cuidado integral de las ovejas, para guiarlas por un buen camino y que no se desvíen a lugares con riesgo. Un buen pastor facilita el alimento necesario para que las ovejas estén satisfechas y tengan bienestar. Las ovejas necesitan del pastor y deben seguirlo para vivir seguras y con todo lo necesario. Las ovejas que se descarrían y no permanecen bajo su cuidado corren todo tipo de riesgos. Pueden caer en lugares pedregosos y quedar heridas o pueden ser atacadas por lobos. Cuando una oveja queda apartada de la manada es porque se ha alejado del pastor, quedando susceptible a las embestidas de los lobos o enemigos. El enemigo puede atacar a una persona que se ha apartado de la palabra de Dios, de la oración, de la fe, la obediencia y de congregarse con otros hermanos. Jesús es nuestro buen pastor que ha dado su vida para nuestro bien y protección. Una familia que ora en unidad, un matrimonio que ora por su propia relación y por sus hijos, es una unidad que desata la presencia del Señor. Debemos ocuparnos también como padres, que nuestros hijos estén bajo la influencia del Señor, para que no queden expuestos a ser influenciados por malas compañías que los alejarán del plan de Dios. La expresión comienza diciendo: «El Señor es mi pastor, nada me faltará», porque en Jesús se nos abrió la puerta para hallar lo necesario para todo nuestro ser. Jesús es la puerta que nos da acceso a un lugar de paz, descanso, refrigerio, alimento espiritual y material. Él es nuestro proveedor integral. Conoce todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Por eso, enfocarnos en Él, en la oración, en la obediencia, como nuestro pastor, es lo que Dios diseñó para sus hijos. En Juan, capítulo 10, versículos de 7 al 10, Jesús dice: «Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Este salmo refleja la promesa de que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Su palabra es pan y agua para nuestra vida espiritual y física. Versículo 2. El versículo 2 dice: «En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce». El descanso de los tiernos pastos nos habla de la libertad que encontramos en Cristo. En la salvación, Él nos da reposo para nuestra alma. Pero a su vez trata del alimento que el Señor nos provee, ya que aguas sanas con buenos pastos y hierbas es lo que necesita una oveja para estar bien alimentada. El pan para nuestro sustento diario y el pan de la palabra de Dios para nuestro espíritu. La mención de guiarnos a aguas tranquilas también hace referencia a la promesa que Jesús hizo a una mujer samaritana, mencionado de esta forma en Juan capítulo 14, versículo 14.
pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es, la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, manifestando su vida plena, verificando todo nuestro ser. Podemos agregar también lo que dijo el Señor en Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. El verso 3 nos dice: «Confortará a mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre». La palabra confortar se trata de dar ánimo a aquel que lo necesita, de dar fuerzas al cansado, de dar aliento al que ha pasado por tiempos de desierto. David, conociendo la bondad del Señor, sabía que conformaría su alma y además lo guiará por sendas de justicia. El Señor nos guiará por el camino conveniente, nos ayudará para alejarnos de todo camino torcido y perverso, para hacer su voluntad agradable y perfecta. Damos gloria a su nombre cuando seguimos sus caminos. Isaías, capítulo 63, versículo 14, lo muestra de esta manera. El Espíritu del Señor les dio reposo, como al ganado que desciende al valle. Así condujiste a tu pueblo, conquistando para ti un nombre glorioso. En el versículo 4, el salmista proclama que aunque tenga que pasar por un momento de dificultad, de peligro, de escasez o de situaciones similares, no temerá, ya que da por seguro que el Señor no lo abandonará. Por eso dice: «No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». En Mateo capítulo 14, versículo 27, cuando el Señor caminó por el mar para encontrarse con sus discípulos, se encontraban en medio de una tormenta, y ellos se asustaron. Pero Él les dijo: «Tengan ánimo, yo soy, no teman». El Señor tiene poder para deshacer toda obra del enemigo, y que nada nos dañe. Por eso nos dice: «No teman, yo soy el buen pastor, síganme, obedezcan mi palabra, porque yo estoy con ustedes». Su vara es para protegernos. Nos protege porque es un elemento de defensa del pastor, y el cayado se utiliza para guiar, para mostrar el camino correcto. A veces el Señor nos llama la atención para que no nos descarguemos. Siempre debemos poner como prioridad la oración ante diferentes situaciones y decisiones difíciles. Cuando hay dudas, esperamos un poco, solicitamos la guía del Espíritu Santo. Él sabrá guiarnos de la forma correcta para que cuando decidamos estemos llenos de convicción, certeza, plena certidumbre, gozo y paz que llena nuestro corazón cuando sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Cuando Él nos habla, estamos seguros, nos da plenitud y seguridad. Pero si nos apresuramos y nos dejamos guiar por emociones momentáneas, tal vez nos equivoquemos. El Señor nos da un panorama claro, nos da sabiduría para decidir, y esto es parte de nuestra vida al seguir al pastor. De ser ovejas obedientes que siguen al buen pastor que nos alienta y motiva para proseguir por un buen camino, el versículo 5 nos habla de lo que el Señor prepara para sus hijos. Él levantará tu vida, ya que ninguno de los que confían en Él
serán avergonzados. Preparará una mesa delante tuyo, en presencia de tus adversarios, como lo dice en el Salmo 25. Ciertamente, ninguno de los que confían en ti serán avergonzados. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, y los que te oprimieron, se burlaron o quisieron lo peor para ti. Verán cómo Dios respalda a sus hijos, a quienes confían en Él. Unge tu cabeza con aceite de gozo y poder del Espíritu Santo. La unción de Dios está en aquellos que la buscan y se consagran. La unción trae gozo y también revelación para enseñarlos lo que necesitamos. El Señor te quiere hacer rebosar para que seas de bendición a otros. Versículo 6. El bien y la misericordia siguen a aquellos que, como David, saben amar a Dios sobre todas las cosas. David fue un varón conforme al corazón de Dios, y que aunque se haya equivocado y haya sufrido también las consecuencias de sus pecados, aún así pudo experimentar el bien que el Señor trajo a su vida. El bien del Señor hace que las cosas salgan a nuestro favor, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Amar a Dios es la clave, seguir las pisadas del buen pastor. La misericordia es para cuando necesitamos el perdón y la restauración, que aunque no lo merezcamos, su misericordia nos sigue para alcanzarnos. Aunque alguien sienta que ha fallado al Señor, que ha hecho cosas morales o incorrectas, la misericordia de Dios te está siguiendo. Quiere alcanzarte. Deja hoy que esa misericordia te alcance. Está a solo un acto de arrepentimiento. Dios está cerca de nosotros. Si nos dejamos alcanzar, su misericordia nos trae también el bien que necesitamos para el diario vivir, y recuerda que nos sigue todos los días de nuestras vidas. Gracias al Señor por esto. Vemos toda la gloria del Padre por su amor eterno que nunca se acaba. El Salmo concluye: y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Dios nos guía a la justicia, nos llena, provee, ayuda y conforta desde ahora y para siempre. Oremos ahora de acuerdo a las promesas del Salmo 23. Padre Santo, gracias por darnos a Jesús como nuestro buen pastor, que dio su vida por nosotros. Tú me provees todo, lo creo y lo recibo. Eres mi proveedor material y espiritual. Recibo tu plenitud, para que nada me falte. Hazme andar en delicados pastos de reposo. Sáciame con tranquilas aguas de refrigerio y paz. Dame tu consuelo y conforta mi alma. Guíame por sendas de justicia, para dar gloria a tu nombre. Que mi pie no tropiece. Guarde mis pasos del error y del mal. Tu amor echa fuera todo temor. Nunca me abandones. Estás conmigo todo el tiempo. Recibo tu aliento y guía, que me llevan al camino correcto. Condúceme por tu Espíritu Santo. Levántame, Señor, y adereza la mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Recibo tu unción de gozo y sabiduría. Hazme rebosar de bendiciones a mí y a mi familia. Me deleito en tu bondad y misericordia. Recibo tu bien y andaré con tu favor todos los días de mi vida. Lo creo, recibo y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 27.
con poderosa oración y explicación, Biblia hablada, en audio, narrada en voz humana con letra. Ahora leeremos el Salmo 27, usando en este caso la Nueva Versión Internacional, y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo. Porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan los falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Con tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y ahora veremos un comentario devocional del Salmo 27. El Salmo comienza con la declaración de que Dios es nuestra luz y salvación. La luz es aquello que todos necesitamos para vivir plenamente. La luz nos muestra el camino. La verdad nos guía en la oscuridad. La luz de Dios es aquello que nos abre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver la verdad que nos hace libres. En el 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice: En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Jesús es nuestra luz que nos imparte su vida, su paz y su claridad. Cuando la luz de la palabra de Dios nos llega y la recibimos en el corazón, abrimos los ojos para ver la verdad y así somos salvos.
Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, que Él es la luz del mundo, y quien lo sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Esta vida y luz en nosotros es la misma presencia de su Espíritu Santo. La vida y luz de la palabra nos libra de todas acechanzas de la oscuridad, de toda mentira y engaño. ¿Cómo podremos caminar de forma correcta en la vida? Con la luz de la palabra de Dios. Así lo confirma también el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino al vivir guiados por la palabra y la presencia de Dios. Somos cuidados de todo mal. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estar en el camino de Dios es vivir en su reino, manejarnos bajo la cobertura y los beneficios del reino de los cielos, donde hay poder, libertad, gozo, protección, perdón y vida eterna. El Señor promete cuidarnos siempre. Su reino es inconmovible y Dios lo gobierna todo. Por eso David termina el versículo 1 llegando a la conclusión por medio de dos preguntas. ¿A quién temeré si el Señor es el baluarte de mi vida? ¿Quién podrá amedrentarme? Versículo 2. Cuando el Señor es la luz que hemos puesto en nuestra vida, es también nuestra salvación. Él nos salva de los ataques de los malvados. Todos los enemigos, tanto humanos como espirituales, son ellos los que tropiezan y caen. Solo Dios puede ser nuestro escudo. De esta manera, nos protege de forma poderosa. David tenía muchos enemigos, pero él conocía cómo el Señor lo había librado una y otra vez, castigando a sus enemigos. Versículo 3. Los enemigos pueden ser un ejército, pueden ser muchos contra uno, pero no estamos solos, porque los ejércitos celestiales están disponibles para los hijos de Dios. Podemos ver esto claramente en el relato de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Cuando vivieron contra el profeta Eliseo, un destacamento y carros de combate en multitud a la puerta de su casa, pero Eliseo fue un testimonio de esta promesa del Salmo 27. Su corazón no temió, aunque un ejército se levantó contra él. Su criado Jesé estaba al lado del profeta, temeroso, pero Eliseo pidió al Señor que le abriera los ojos. El verso 16 y 17 de Segunda de Reyes, capítulo 6, dice así: Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Jesé los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Los ejércitos del reino de los cielos están al servicio de los herederos de la salvación. Es decir, para nosotros el Señor está con nosotros. Debemos mantener la confianza y estar tranquilos permaneciendo en oración. Versículo 4. David tenía en el corazón la construcción del templo, y en este verso vemos que David sueña y desea estar en la casa del Señor y recrearse en su templo, en lo espiritual. Lo que David anhela y busca es
la presencia de Dios, estar en la plenitud de su presencia. El Salmo 16, versículo 11, dice que hay plenitud de gozo en la presencia de Dios, delicias a su diestra para siempre. Jesús, al irse de nuevo al trono de gloria, prometió en Juan capítulo 14, versículo 16: enviamos otro Consolador que estaría con nosotros para siempre, al Espíritu Santo, y nosotros somos la morada de Dios. En el Nuevo Testamento se nos motiva y enseña a ser llenos del Espíritu Santo por medio de la adoración, la palabra y la intimidad con Dios orando. Él está aquí ahora, con nosotros, para ayudarnos, fortalecernos y hacernos dar buenos y preciosos frutos en todas las áreas de nuestra vida. Versículo 5. Esta es una declaración de confianza del salmista, confiando en que el Señor lo resguardará en el tiempo de la aflicción, proclamando así la bondad de Dios. Cuando permanecemos en Jesús, estamos conectados en su protección y presencia. El Salmo fue inspirado en la necesidad que tenemos de protección. El reino de Dios es inconmovible, y si estamos en su presencia, sabemos que tenemos el poder del lugar al que pertenecemos, al reino de los cielos. La morada de Dios es un lugar de intimidad. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo era donde moraba la presencia de Dios, cosa que el Señor Jesús quebró para que todos pudiéramos acceder al trono de la gracia. En Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. El Señor está disponible y tenemos acceso a su trono ahora mismo. Versículo 6. Similar al versículo 3, David expresa que frente a ser rodeado por enemigos, Dios lo hará prevalecer. La victoria de las batallas ya han sido ganadas por Jesús. Las ganó todas en la cruz, y sobre esa base vivimos todo triunfo. Nuestra victoria es permanecer en la fe. Esta no se encamina a vencer en lo que necesitemos. En Romanos capítulo 8, versículo 37, lo dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Al cerrar esta declaración, David dice que ofrecerá sacrificios de alabanza y cantará salmos al Señor. Esto está relacionado con el poder de la adoración. La adoración es un arma más de guerra. El Señor mueve sus manos poderosas mientras adoramos. Recordemos a Pablo y Silas en el relato de Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, que siendo encarcelados fueron liberados de forma sobrenatural por un terremoto y se rompieron las cadenas mientras adoraban a medianoche al Señor. Versículo 7. Este verso es una oración de ruego y clamor. Hay distintos tipos de oración y en este caso nos muestra que podemos clamar por la ayuda de Dios con todo el corazón. En ocasiones
La oración de clamor sale porque necesitamos la intervención de Dios. En Filipenses 4, versículo 6 lo dice así: No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Versículo 8. En la intimidad del corazón escuchemos el llamado de Dios a buscarle. Muchas veces debemos ir de inmediato a orar, porque es necesario. Nuestro corazón necesita buscar a Dios. Desde el corazón recibimos el llamado a estar con nuestro Padre Celestial, y nuestro corazón debe responder: Sí, Señor, aquí estoy, tu rostro buscaré. Versículo 9. David anhelaba sobre todas las cosas tener comunión con Dios. Amaba a Dios y le pedía, le rogaba que no escondiera su rostro de él. Queremos estar cerca de la presencia de Dios, y este verso nos muestra cómo debemos desear estar con Dios. Somos nosotros los que necesitamos del Señor. Por eso David pedía que Dios no dejara de escucharlo. En Santiago capítulo 4 versículo 5, en la clásica versión de la Biblia Reina Valera 1960, dice así: ¿Os pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios nos desea y nosotros lo deseamos a Él. Esta es la base de nuestra vida cristiana: amar a Dios sobre todas las cosas. En Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice: Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiarse las manos. Ustedes, los inconstantes, purifican su corazón. Dios se acerca a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él. Versículo 10. Este versículo muestra el amor de Dios como Padre, porque si aún nuestros padres nos abandonaran, el Señor estará con nosotros. Él nos dará todo lo que un padre bueno da a su hijo. Dios nos adopta como sus hijos. Si te ha fallado el amor de padre o madre, el Señor te dice: Yo soy tu Padre, y tú eres mi Hijo amado. El Señor suplirá con su amor todo el amor que necesitemos como hijos. A veces, no es la ausencia física, pero sí la ausencia de conexión de amor que necesitamos recibir como hijos. Pero Dios lo suple todo. Él puede poner ese amor que necesitamos como hijos y aún más. Dios es un Padre amoroso y de forma especial brinda su amor y adopción a todos los que puedan ser abandonados por padres o madres, tanto física como emocionalmente. Versículo 11. Podemos pedir dirección a Dios porque tenemos luchas y conflictos. Estamos en medio de una guerra contra el mundo y los poderes de maldad. Por eso, necesitamos la guía de Dios. Es nuestro comandante en jefe. Él sabrá guiarnos en todo tiempo para ir por el mejor camino, para poder ser librados de los enemigos. Versículo 12. Necesitamos la protección de Dios, porque sin ella quedamos expuestos a los peligros. David clama que no será entregado a los enemigos. Pide e implora la protección sobrenatural de Dios.
Cuando Jesús nació, vemos en Mateo capítulo 2, versículo 13, cómo el Señor guió a José para no quedar bajo el peligro de la masacre que ordenó el rey Herodes en la matanza de los niños. Por eso, la guía de Dios nos libre de los enemigos y sus acechanzas, los falsos testigos. Nos habla de la injusticia, de la mentira y la injuria. A nuestra contra el Señor hace justicia a sus siervos. Debemos encomendar en las manos del Señor toda injusticia, violencia y dichos falsos en nuestra contra. De Él es la venganza. Versículo 13. David afirma que de una cosa está seguro, que ha de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Es una proclamación de absoluta seguridad, de una plena y total confianza en la bondad de Dios. Tal vez sientes que no sabes cómo resolver conflictos, pero hay esperanza. Verás la bondad de Dios en esta tierra. Así lo dice esta declaración poderosa de la Biblia. Versículo 14. Este último versículo es la continuación de la declaración anterior. Nos hace un llamado a poner la confianza en el Señor, diciendo: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Lo repito porque es necesario. Es muy importante no desmayar, sino poner la confianza y la esperanza en el Señor. Es una orden motivadora que nos levanta, nos renueva, nos da esperanza, porque sin duda veremos su bondad en esta tierra. Realicemos ahora juntos esta oración basada en las promesas del Salmo 27. Padre Dios, tú nos has dado a Jesús como nuestra luz y salvación, pero te pedimos que nos ilumines en nuestro camino y nos salves de todo mal. Guárdanos de todo enemigo, sean ellos dispersados. Tú eres nuestro gran protector. En tu ejército celestial pelea a nuestro favor. Que tu confianza esté siempre en nuestros corazones para vivir sin temor. Libéranos de todo ejército que quiere venir contra nosotros. Tu poderosa presencia nos guarda. Nadie nos puede arrebatar de tu mano. Permaneceremos en tu amor adorándote. Eres nuestra delicia y damos la bienvenida a tu Espíritu Santo para ser nuestro compañero y ayuda. Recibimos tu amor de Padre, sana nuestras heridas y con tus manos, con tu amor inigualable, guíanos para no tropezar, para no ser acechados por peligros o enemigos. Dirígenos a tiempos de bendición y paz. Veremos tu bondad a cada paso de nuestra vida. Ponemos en ti nuestra confianza. Alienta nuestro corazón ahora. Declaramos, pedimos y recibimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 93. Biblia hablada con explicación y oración poderosa. A continuación leeremos el Salmo 93 en la Biblia Nueva Traducción Viviente y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 93. El Señor es Rey, se viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido.
Tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemoriales. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Las aguas crecieron, oh Señor. Los diluvios han rugido como truenos. Las inundaciones elevaron sus impetuosas olas. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potentes que las rompientes olas en la orilla, el Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que estos. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Y ahora veremos un comentario devocional del Salmo 93, escrito por Esteban Correa. Versículo 1. Este es el primero de una serie de 7 salmos que de corrido proclaman el reinado y la soberanía de Dios. Y según la tradición judía, pueden contener mensajes proféticos referentes al Mesías. En este salmo se proclama de forma clara y abierta que Dios es quien lo gobierna todo. Es bueno proclamemos siempre esto, que el Señor gobierna en nuestra vida. De esta forma anunciamos que aceptamos y nos sometemos a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor se viste de majestad porque tiene vestiduras reales. En Isaías, capítulo 6, versículo 1, podemos ver cómo el Señor en su trono está vestido con vestiduras reales, que expresan su identidad y autoridad sobre el universo. Leamos la visión del profeta Isaías. El año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Las faldas reales del Señor en esta visión de Isaías proclaman que Dios tiene toda la autoridad. Sus faldas cubrían todo el templo. Esto revela su poder espiritual y autoridad sobre todo poder de ídolos y dioses paganos. La frase «el mundo permanece firme y no puede ser sacudido» es una formidable declaración que nos da tranquilidad, ya que muchos temen que distintas catástrofes ocurran hoy en el planeta, como por ejemplo que un asteroide o un gran meteorito destruya la Tierra, pero vemos que la fuerza soberana de Dios es quien sostiene toda la creación y nada escapa de sus manos. Nada de estas catástrofes mundiales sucederá, a menos que Dios lo permita. Pero Él siempre tendrá cuidado de sus redimidos. Por eso, cuando en un futuro, en la gran tribulación que vendrá sobre la humanidad, y donde muchas de estas temidas catástrofes y guerras nucleares conmoverá el planeta Tierra, sucederán luego de que nosotros, su Iglesia, seamos arrebatados para escapar al cielo de todo esto. Versículo 2. El trono de Dios es eterno. Esto significa que su reinado es atemporal e inmemorial. El reino de Dios no ha comenzado para nosotros en nuestra era, sino que siempre lo fue y siempre lo será. La Biblia habla del pasado eterno y de la eternidad futura. En ambas direcciones, Dios es soberano. No es como los reyes terrenales, cuyo poderío es derribado o vencido por sus enemigos. Los reyes de la tierra van y vienen,
suben y bajan de sus tronos, de acuerdo a la promoción o el castigo de Dios. Pero el Padre Celestial ha designado que su Hijo primogénito, nuestro Señor Jesucristo, reine para siempre con justicia. Pronto veremos ya no solo su autoridad espiritual en la tierra, sino su manifestación en la tierra establecida y visible para todos, cuando gobierne desde Jerusalén a todas las naciones en el milenio. Versículos 3 y 4. Aquí el salmista utiliza como símbolo la furia de las impetuosas olas y el estruendo de los mares enfurecidos, usándolo en una posición de enemigos de Dios. Son intimidantes para nosotros estos fenómenos en la naturaleza y podemos vincularlos a cuando nos sentimos intimidados por un poderoso enemigo o un peligro que nos acecha. Y es, a su vez, un símbolo del sistema de la sociedad rebelde ante Dios, ya que el mar es una figura bíblica del mundo sin Dios y se puede ver como algo que invade la tierra firme de la fe. Tal vez tribulaciones y enemigos se han levantado contra tu vida. Te sientes intimidado por algo grande contra ti, pero esta palabra nos alienta en el versículo 4 diciendo: el Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que estos. Versículo 5. La palabra de Dios es infalible, porque nos muestra las absolutas verdades de Dios y sus leyes. Dios ha puesto leyes que gobiernan el universo, las galaxias, la naturaleza y todo lo que sucede en el mundo. Todo está bajo las leyes de Dios. Él ha programado la naturaleza para que funcione de cierta manera y nadie puede anteponerse o detener esas leyes. Así como también ha decidido leyes para la convivencia y bienestar de la humanidad. Todo es gobernado por lo que Dios ha declarado y todo nos lo revela en su palabra, llena de santidad, amor y justicia. Las palabras de los hombres no son del todo seguras y confiables, pero todo lo que da testimonio de la verdad de Dios en su palabra es firme. Todo sucederá en nuestra vida de acuerdo a si seguimos o no su palabra. La autoridad de Dios está basada en su santidad. Dios no tiene ni tendrá jamás una decisión basada en la corrupción, lo inmoral o lo corrompido. Todo lo que Dios hace es perfecto y puro. Por eso dice que su trono es santo, sin mancha, sin inmoralidad. Su autoridad y justicia se imparten de acuerdo a su perfección incuestionable. Y así también debemos nosotros crecer en madurez, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ahora, hagamos juntos una oración basada en el Salmo 93. Padre Santo, te alabo porque eres el Rey del universo. Tu autoridad lo supera todo. Proclamo en este momento tu señorío sobre mi vida en toda área y aspecto. Tú sostienes el mundo en tus manos y me guardarás de todo mal sobre la tierra. Aunque se levanten aguas turbulentas, tú tienes el poder sobre ellas. No temo a mal alguno, porque estás conmigo y tu trono de poder y santidad es indestructible. Reprendo toda ola de oposición que quiera venir contra mí.
y desato el poder de tu reino a mi favor. Que desde tu trono envíes tu ayuda incomparable a favor de mi vida y familia. Que tus poderosos ángeles vengan desde tu reino para asistirme y ayudarme. Recibo toda la cobertura de tu majestad aquí y ahora. Pido, recibo y proclamo todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Oración de la mañana, con el Salmo 17, orando por la ayuda de Dios. Escucha, Señor, mi oración. Escucha mi causa. A ti pido justicia, Rey y Señor del universo, único juez verdadero de este mundo, que juzgas con rectitud y honor. Atiende, Señor, mi clamor. Presta oído a mi oración, pues mis labios no claman a ti con mentiras. Te alabo, Señor, porque eres justo, porque con solo una pequeña muestra de tu poder hiciste crecer la tierra en medio de las aguas. De un soplo diste la vida, escogiste un pueblo entre todas las naciones, y a través de él nos diste la salvación de la muerte eterna a todos los hombres. Mereces que en ti las personas de la tierra pongan toda su confianza, pues aunque poco podemos hacer con nuestras propias fuerzas, tú siempre estás cerca para socorrernos. Sé tú el juez de mi vida, que no sea de mí que salga el juicio, pues a ti pertenece la verdad. No sea que yo crea que mi causa es justa y juzgue a otro erróneamente. Solo tú juzgas, Señor, porque solo tú puedes salvar. Solo tú transformas al hombre por tu misericordia y haces de él alguien nuevo. Por eso, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame en mis pensamientos y ve si hay en mí perversidad, si hay cosas ocultas que afectan el juicio, y transfórmame, conviérteme en ese hombre nuevo que te sigue, tanto en la luz como en la oscuridad. Ven a vigilarme durante la noche y sométeme a pruebas de fuego, y que al final de ti venga mi vindicación. Que antes de ir a arreglar las cosas por mí mismo, seas tú quien le haga justicia a mi causa, que sea obra tuya, Señor, y no mía. Oro conforme a tu palabra, Padre. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaños. De tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado. Mi corazón me has visitado de noche. Me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestre sus maravillosas misericordias, tú que salvar a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos
que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Guárdame, Señor, de mis enemigos. Manténme a salvo del pecado. Protégeme incluso de las cosas pequeñas que poco a poco van entrando en mí y me hacen perderme del camino. Guárdame de manera sensible y tierna, mostrando tu amor eterno, y despeja mis caminos para que yo pueda seguir confiando en ti, sin distracciones. En el nombre de Jesús. Amén.